Hoy se encuentra con nosotros Ana Lozano Portillo, que es fundadora y CEO de Nidus Lab y de Valentia Strategy. Hola Ana, ¿qué tal estás? Buenos días, Juan Antonio, encantada de estar aquí contigo. Fenomenal. Pues nada, vamos a hacer el último vídeo del año. Lo emitiremos después, no sabemos si en enero o en febrero, pero quería que fuese especial y que estuvieses tú presente, sobre todo por todo el impacto que está teniendo el grupo de trabajo que tú estás liderando y sobre todo el impacto que va a tener en toda la cadena de valor de la edificación. Cuéntanos un poco, ¿qué estáis haciendo en el grupo de trabajo? Pues el grupo de arquitectura generativa se monta en una fase todavía muy incipiente, donde la IA no forma parte de nuestras vidas, pero sí con una percepción muy clara del clúster de que el sector tiene que dar ese paso hacia la digitalización. Y entonces pues se monta intentando entender cuál es el momento del estado del arte, qué actividades hay, cómo está implantada la tecnología en las empresas de toda la cadena de valor del sector. Y vemos que hay una carencia enorme en la fase inicial, en la que llamamos la creación de valor. Entonces, la actividad inmobiliaria que está, pues sabes que viene repitiéndose de forma bastante parecida en los últimos años, y encontramos que hay un momento clave que es ese momento en el que hay una parcela, hay que averiguar qué se puede hacer en ella y cómo sacar el máximo valor posible de ella. Y entonces, en vez de hacer un trabajo pues, basado en la intuición y basado un poco en la experiencia, intentamos soñar con herramientas que nos permitan hacer ese trabajo de forma más científica. Y así nace el grupo de arquitectura generativa. ¿Qué impacto va a tener en el sector o hacia dónde ves tú que va a caminar? Pues yo creo que el impacto va a ser enorme. Lo que pasa es que no debería ser una transformación tecnológica, debería ser una transformación cultural. Yo creo que la tecnología puede ser la palanca para que el sector aprenda que ya no podemos trabajar en silos, que tenemos que trabajar de forma totalmente colaborativa, porque cada uno de los elementos de la cadena de valor aportan o pueden realmente romper ese valor arrastrado. Entonces, para mí yo creo que el impacto va a ser tremendo, no solo por todo lo que supone agilizar procesos, eliminar costes hundidos y realmente estar mucho más preparado para abordar los retos que nos vienen como sector, que vosotros, bueno, ahora hablaremos de ello seguramente, ¿no? Industrialización, descarbonización y sostenibilidad y sobre todo el problema y la crisis de la vivienda asequible. Lo vemos claramente porque siempre hemos estado comentando respecto del cambio que teníamos que hacer en el sector de una manera mucho más tradicional de construir a la industrialización, pero nos faltaban herramientas. Y entonces hemos ido visualizando cómo aparecía BIM en su momento, nosotros utilizamos Revit y cómo hemos ido poco a poco, de alguna manera, intentando aplicar esa digitalización a un proceso de industrialización con la dificultad que esto entrañaba. Tú has dado un paso más. Nosotros hemos visto cómo BIM realmente se desarrolla el proyecto en BIM, pero luego no se lleva a todo lo que es esa cadena de valor, ¿no? Pero tú has dado un paso más con inteligencia artificial y sobre todo con arquitectura generativa. ¿Cómo se complementan BIM con arquitectura generativa? Yo de entrada te diría que el problema fundamental de BIM es que creo que no hemos sabido utilizarlo bien. Nos hemos obsesionado con utilizar BIM como una herramienta de visualización de la realidad construida hasta el último detalle. Y no hemos entendido, y entonces pues eso ha generado modelos muy pesados, con muchas horas de trabajo y poco, digamos, resilientes a los cambios. Al final, la producción de la arquitectura es una producción prototípica y aunque queramos avanzar hacia ese sistema de cadena de montaje heredada de la industria automovilística, todavía estamos haciendo prototipos y eso crea una dificultad enorme. Entonces, luego el modelo BIM tenía un problema intrínseco y era la falta de estandarización del lenguaje. Entonces yo le ponía el ejemplo el otro día a un político y le decía, mira, tú imagínate que en una sala cada uno habláramos un idioma, sería imposible que nos entendiéramos. Pues eso nos ha pasado un poco en el BIM. Cada uno ha hablado su propio idioma de BIM y ha dificultado que hubiera una cadena de transmisión común donde se fueran enganchando todos los demás. El salto a la inteligencia artificial es más volver un poco a los fundamentos, simplificar los procesos y volver realmente al core, a lo que importa. Y tomar las decisiones mejor informadas en el momento clave donde hay que tomarlas e ir incorporando el resto de herramientas conforme el proyecto necesita seguir avanzando. Entonces, habrá proyectos que requieran modelos de mucho detalle en taller únicamente, pero que en obra sean modelos muy livianos, donde lo importante son los atributos que nos permitan también adaptar los cambios también muy rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que van a ir de la mano, pero necesitamos volver a recuperar los fundamentos del BIM.
Ana, ¿amenaza la arquitectura generativa al mundo profesional de los arquitectos? Para nada, yo te diría todo lo contrario. En la arquitectura generativa lo que permite a los arquitectos es que dediquen tiempo donde verdaderamente aportan valor y sobre todo donde disfrutan, que es en la parte de enfrentarse a una hoja en blanco. Habrá elementos de la práctica arquitectónica que la inteligencia artificial nunca va a poder volver a poner sobre la mesa. Cuestiones relacionadas con la sensibilidad del lugar, cuestiones relacionadas con la forma, con cómo la arquitectura conquista la presencia de un lugar y constituye paisaje urbano, ¿no? Y además en un momento en el que la sociedad también está siendo mucho más exigente con el paisaje de la ciudad y donde las familias se identifican enormemente con la vivienda en la que viven. Entonces, ese concepto de valor intrínseco solo puede venir de una mente creativa y de una mente humanista, con formación, con sensibilidad, con cultura. Entonces, esa parte nunca la va a sustituir la IA. La IA va a venir a ayudar al arquitecto a todo el proceso repetitivo, carente de valor y que es crítico además para después poder continuar con un proyecto que realmente se alinea con intereses del promotor totalmente lícitos e indispensables como son rentabilidad y viabilidad. Aparte del trabajo magnífico trabajo, por cierto, que estás desarrollando en el grupo del clúster, a nivel personal tú estás trabajando ya con inteligencia artificial y con arquitectura generativa. Coméntanos algunos de los ejemplos de los que estés trabajando. Pues la verdad es que ha sido una satisfacción enorme ver cómo nosotros, o sea, yo empecé a trabajar en esto en el año 2019, que nadie hablaba de inteligencia antes de pandemia y antes de que la IA se convirtiera verdaderamente en un tema de conversación. Entonces, al principio yo siempre hago la broma, empezamos a hacer IA sin saberlo. O sea, lo que teníamos muy claro es que teníamos unos procesos que eran poco eficientes y que necesitábamos encontrar herramientas a partir de nuestra propia experiencia para, sin perder el ADN de nuestro trabajo, hacer mucho más eficiente ese proceso. Y cuando nos empezamos a lanzar a esta iniciativa, ya te digo, nadie la hubiera llamado IA, de hecho teníamos la posibilidad de haber salido con una herramienta comercial en el año 22 antes de ChatGPT. Y yo me di cuenta que hubiera sido un suicidio total, porque el sector y el mundo no estaba preparado para admitir o aceptar un motor de inteligencia computacional que hiciera una tarea equivalente a la que hacíamos tradicionalmente. Entonces dijimos, oye, pues mira, ahora mismo no es el momento, nos vamos a quedar aquí, vamos a probar de verdad que esta tecnología es robusta, nos ayuda a hacer las cosas mejor y ya cuando hayamos rodado en proyectos reales con clientes reales, entonces ya se lo presentaremos al mundo. Tuvimos la suerte de que vino ChatGPT, el mundo de repente empezó a entender lo que eran los procesos de IA y ya teníamos además el rodaje suficiente como para comprobar que actividades que normalmente nos requerían semanas o meses, éramos capaces de abordarlas en minutos, que actividades que nos hacían trabajar en soluciones únicas nos permitían de repente trabajar en soluciones multiobjetivo con distintos escenarios. Soluciones que hacíamos tradicionalmente las comparábamos con las que venían de la tecnología y nos permitían mejorar la eficiencia de los proyectos en número de unidades, en número de viviendas o en facilidad, en creatividad y en ser mucho más atrevido con el tipo de proyectos. Entonces, bueno, pues efectivamente ya dimos el paso y lo que ha sido muy bonito es como un sector al que algunos llaman incluso casposo, que sabes que a veces en la intimidad se permite utilizar esta terminología, está demostrando que está muy preparado para abrir esa puerta y saltar al vacío. Entonces ha sido muy bonita la experiencia de cantidad de empresas que son verdaderamente jugadores fundamentales en la escena nacional e internacional que están apostando por tecnologías nuevas como la nuestra. Fantástico. Y por último, cuéntanos, ¿cómo ves tú el clúster y qué es lo que crees que aporta el clúster? Pues el clúster para mí es un lugar de debate y de reflexión. Y en mi caso particular ha tenido, bueno, aparte de demostrar que ha sido pionero en coger por los cuernos este trabajo, esta línea de think tank de arquitectura generativa, para mí también es la demostración de que una organización pequeña como la mía puede tener un sitio importante en el clúster. Entonces, a veces siempre tenemos tendencia a pensar que estas organizaciones donde se agrupan grandes empresas a innovar juntas o a reflexionar, solo tiene cabida para grandes corporaciones. Y para mí ha sido la demostración de que es una organización súper plana, donde todo el que tiene ganas de arremangarse, trabajar y aportar tiene lugar. Y bueno, es estar rodeada y tener acceso a las mentes más brillantes del sector desde una posición mucho más pequeña en términos de importancia comparativa, pues es una oportunidad magnífica, sin duda. Fantástico. Pues Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir trabajando en el clúster para hacer la modificación total que necesita el sector. Muy bien, y ahí estaremos nosotros Fantástico. también. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo fuerte.